Muy buenos días, bienvenidos a la primera emisión de Noticias 7. Les saludamos este miércoles 6 de abril del 2022, así también nosotros saludamos con nuestros compañeros que nos acompañan en esta mañana. ¿Qué tal? Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto. Hay una situación en la Asamblea bastante compleja porque se dio paso a las medidas cautelares propuestas por la presidenta Guadalupe Llori. Sin embargo, un grupo de asambleístas presentaron una denuncia por incumplimiento de funciones. Coméntanos, por favor, los detalles. Así es. ¿Qué tal, Vero, Byron, Lautaro, amigos televidentes? Muy buenos días. Así es. El día de ayer hubo una jornada particular en la Asamblea Nacional. Como ya lo ha dicho Vero, el día de ayer la justicia falló a favor de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Nosotros les tenemos todos los detalles de qué ocurrió tanto en la tarde y en la noche, en donde ya se pusieron denuncias en contra de ella y en contra de los miembros del CAL. Tendremos los detalles, por supuesto, más adelante. Lautaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya las autoridades han logrado controlar la situación que se presentó, lamentable, por cierto, en la cárcel del Turí, en Cuenca. Cuéntanos, por favor, cuáles son estas medidas que se adoptaron para evitar que exista más situaciones como las que lamentamos. Buenos días, Vero. Andrea, Byron, amigos televidentes, efectivamente hay un ultimátum del gobierno a los PPL que generan este tipo de amotinamientos, violencia. Les dijeron no más, que ustedes vuelvan a hacerlo y se van trasladados a la cárcel de máxima seguridad. Les vamos a comentar de qué se trata esto y también sobre los nuevos incidentes que se registraron ayer en 4 cárceles del país. Efectivamente hubo reacciones frente a esta medida que tomaron las autoridades. Estaremos pendientes entonces también más adelante del desarrollo de esta información. Saludamos con nuestro compañero Byron Galarza. ¿Qué tenemos hoy en nuestro segmento de entrevistas? Byron, buenos días. Buenos días, Andrea, Lautaro, televidentes. Gracias, como siempre, un gusto. Estará en esta mesa de trabajo el titular de la cartera de Ambiente y Transición Ecológica, Gustavo Manrique. Con él hablaremos sobre esa propuesta de reformar la ley de aguas, que ahora se llamará Ley de Recursos Hídricos. Y evidentemente, como ha dicho el ministro y el presidente en varias intervenciones, no se va a privatizar el agua. Le preguntaremos de qué va esta ley. Correcto, estaremos pendientes entonces del desarrollo de estas importantes informaciones, amigos televidentes. Damos paso enseguida a los titulares. Asamblea enviará proyecto reformatorio a la ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación a la Corte Constitucional para que dirima la diferencia jurídica. Guadalupe Llori gana su primera batalla jurídica cuando el Tribunal de lo Penal aceptó a trámite su medida cautelar y evitó la creación de una comisión que evalúa su gestión. En agosto, el gobierno convocaría una consulta popular a fin de consultar a los ciudadanos temas trascendentales. Así lo advirtió el presidente Guillermo Lasso. Y precisamente, amigos televidentes, como estábamos conversando al inicio de este espacio informativo, les contamos que la justicia falló a favor de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, otorgándole medidas cautelares para evitar la creación de una comisión evaluadora de su gestión y de los miembros del CAL a través de moción. Veamos. Apenas minutos antes de instalado el pleno de la Asamblea, los legisladores conocieron la decisión judicial a favor de la presidenta Llori. El fallo cerró la posibilidad de conformar una comisión evaluadora de los miembros del CAL a través de una moción, aunque para esta sesión ya había una en cola. Me voy a abstener de hacer la solicitud de cambio del orden del día, porque no voy a violar la normativa constitucional. De acuerdo a la defensa de la presidenta Llori, no se trata de un bloqueo a la evaluación. La presidenta no se aferra al cargo. Eso hemos estado pidiendo desde el inicio, que cumplan con la ley, que cumplan con la Constitución, y con eso no había ningún problema. Aunque no queda claro quién o quiénes impulsarán la denuncia reglamentaria para empezar con el trámite de evaluación. Hay grupos interesados y le hemos pedido públicamente presenten la denuncia. Las causales ya están sobre la mesa. Empezando lo primero por utilizar bienes de la Asamblea en uso propio, al disponer que un funcionario de la Asamblea, como el abogado Salazar, firme la demanda o el pedido de medida cautelar como que fuera abogado personal. Así que hay una serie de incumplimientos. Mientras que por otro lado, hay quienes dicen que lo que ha pasado es una intromisión en las funciones de la legislatura y deja un mal precedente. Todo el mundo que revisó ese documento se dio cuenta que era de un absurdo descomunal demandarse a uno mismo. Si el día de mañana no nos ponemos de acuerdo respecto de un punto a tratar en el orden del día, pueda cualquier asambleísta presentar una medida cautelar porque no está de acuerdo con ese tema. Y eso propiciaría una inseguridad jurídica. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, y estas medidas cautelares que le ha dado la justicia a la presidenta de la Asamblea, Llori, dicen los expertos y los juristas que blinda un poco cualquier acción legislativa, pero ahí hay abogados y hay criterios.
Algunos que dicen que eso no necesariamente puede darle, digamos, una cobertura jurídica de que efectivamente los bloques se puedan convocar y puedan tomar una decisión constitucional de acuerdo a la propia ley orgánica de la función legislativa. Pero creo que el panorama todavía es incierto porque también hay otras acciones que han presentado otros legisladores, Andrea. Así es. Lo que ayer ocurrió de parte de la justicia, digamos, es que estas medidas cautelares se dieron y, bueno, la denuncia presentada por la presidenta Guadalupe Llori había sido que era para que no se instale o no se conozca en el Pleno esta moción para conformar a la comisión pluripartidista porque no había una denuncia previa. Ya ayer en la noche conocimos que dos bancadas del Partido Social Cristiano y UNES interpusieron esta denuncia por incumplimiento de funciones. El primero, Esteban Torres, que es el jefe de bancada del Partido Social Cristiano, para directamente la presidenta Guadalupe Llori por incumplimiento de funciones, pero UNES puso para todos los miembros del CAL. ¿Y por qué puso para todos los miembros del CAL? Debemos recordar que el año pasado ya se había interpuesto o se había enviado al CAL esta moción o digamos de este proyecto de ley orgánica para la derogatoria de la ley tributaria que entró en vigencia. Según la ley legislativa, el CAL tenía alrededor de 60 días, si no me equivoco, para poder tratar esta ley y han pasado alrededor de 87 días. Entonces esa es una de las razones por las que están pidiendo o digamos diciendo que esta denuncia es por incumplimiento de funciones a los miembros del CAL. Así que hay que ver que evidentemente quedaría ya sin efecto las medidas cautelares, ya se puso la denuncia, entonces eso es lo que se estaba requiriendo para poder conformar la comisión pluripartidista. Ahora el proceso lo que indica es que estas peticiones, tanto de socialcristianos como de UNES, lleguen al CAL, se lo tramite y el CAL tiene la potestad de decidir si las archiva, si las acoge, si las desecha completamente. En el caso de que digan sí, damos los votos y esto se va a tratar con esta comisión, pues eso daría pie a que Llori podría salir de la Asamblea. Es importante contarle una cosa a la gente, y es que en el CAL está conformado por 7 legisladores, 7 miembros, y ellos tendrían que votar a favor de efectivamente ellos también salir. Aquí hay un juego ya político que es lo que se podría suceder, ¿no? Sí, lo que yo conversaba ayer, y como bueno, has dicho tú, Byron, hay varios juristas y muchas opiniones respecto a eso, ¿no? Pero lo que ayer conversaba con un constitucionalista es que decía que podría ser que solo es un mero trámite el que se debe hacer, es decir, presentar la denuncia al CAL y habrá que ver si realmente ellos tienen que calificar o solo acoger la denuncia y dar paso al Pleno. Así que habrá que ver cómo se maneja el tema jurídico también. Bueno, ahí sí hay un juego de tronos, como dice la serie, porque en el CAL antes tenía una mayoría que apoyaba a Llori, pero ahora tiene ahí el bloque contrario a ella, que es Saquicela, el de Pachacute, Pereira, está René Laga y también está el de se me fue el nombre ahorita, el otro de la bancada de oposición. Y digo estaba porque ya no está con ella, tanto Natalia Arias, como también las dos chicas las dos legisladoras de Izquierda Democrática, Moreira y la Yesenia Guamaní. Sí. Por lo tanto, Llori no tiene votos. De los 7 no hay quien la apoye. Ese sí es un problema. Y además, porque recordemos que estos asambleístas que tú has mencionado, ellos no tendrían problema de decir, ok, salimos del CAL, pero está saliendo Llori. Llori se está quedando completamente sola. Guadalupe Llori no tiene tampoco el apoyo total de su bancada de Pachacutic. Recordemos que incluso ya salieron algunos asambleístas. Entonces, este es un juego ya de negociaciones y de votos que pueden suceder con lo que está pasando, que las medidas cautelares, reiteramos, quedarían entonces sin efecto. Ella lo que evitó es que en el Pleno se vote por esta moción, pero como ella también había dicho, esperaba que los asambleístas que querían sacarla sigan con todo el proceso legal, pues ahorita lo están haciendo con la denuncia interpuesta en el CAL. Y precisamente lo que vamos a hacer en este momento, si les parece, compañeros y amigos televidentes, es reiterar un poco lo que se conversó en este momento, ya que se conoció precisamente, amigos, que el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, formalizó entonces una denuncia por incumplimiento de funciones en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y pide así la destitución de la presidenta de la Asamblea. Algo similar hizo Fausto Jarrín de UNES, pero en contra de todos los miembros del CAL. Entonces existe ahí una situación que se maneja de esta manera, de una doble forma. Sí, podemos ver, si quieren, también tenemos, me parece, el directo de Fausto Jarrín, quien estuvo la noche de ayer en Ventanilla presentando esta denuncia.
El escabroso día que hemos tenido hoy, teniendo que enfrentar la intromisión de la justicia en las competencias de la función legislativa, hemos tomado la decisión de presentar las denuncias para quitarle los pretextos a la presidenta de la Asamblea y para que se tenga que conformar la comisión tal como establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Es contra la presidenta de la Asamblea la denuncia exclusivamente? Nuestra denuncia es contra los 7 miembros del CAL. Hemos decidido establecer que los miembros del CAL han incumplido sus funciones al momento en el que pretendieron que la Corte Constitucional resuelva si debían o no debían tratarse aquí las derogatorias de la ley tributaria. Eso nos parece a nosotros haber desviado, haber esquivado las funciones del CAL y por eso le estamos acusando a todo el Consejo de la Administración de la Legislatura de haber incumplido con sus funciones. Lo cierto es que jurídicamente están entrampados en estas propias acciones legislativas, pero también de la justicia ordinaria, porque esta medida cautelar tiene una temporalidad, no es eterna. Entonces habrá que ver incluso qué es lo que sucede cuando esa temporalidad de la medida cautelar termine, si es que Yori va a insistir con otra medida ante la justicia ordinaria o hasta eso ya el CAL pues habrá resuelto qué hacer. Pero por otro lado, Byron, es importante analizar que en este sentido se puede estar de alguna manera protegiendo no a la persona, no a la presidenta de la Asamblea. Se supone que el principio es la protección de la institucionalidad. Correcto, la institucionalidad de la presidencia de la Asamblea Nacional. De la Asamblea como tal, así es. Ese es incluso el argumento de Sarango y de Salazar, que son los abogados de la presidencia de Yori. Pero también lo que están criticando los asambleístas de oposición es que hay una inserción de la justicia que se está metiendo en un tema netamente legislativo, hasta cierto punto sí. Recordemos que estas medidas cautelares ya es una práctica, como lo dijimos ayer, que se ha utilizado en el país en los últimos meses con otros políticos. Jorge Yunda ganó tiempo en la alcaldía de Quito y es lo que está haciendo Guadalupe Llori, como bien comentas tú, Byron, es ganar tiempo. Es un recurso que lamentablemente nuestra Constitución y las leyes permiten, estos recursos de protección, estos de amparo ante la Corte. Entonces, lamentablemente, mientras estos recursos existan, un juez no puede no conocerlos, al margen de que estén digamos, legalmente sustentados. Así es, y hay que recordar también que uno de los puntos o digamos del respaldo que tienen para poder pedir este incumplimiento de funciones o revisar las acciones de la presidenta es por incluso esta sesión de la que hemos conversado muchísimos días en esta mesa de trabajo, la sesión 766, que tenía ya que haber sido reinstalada, pero que hasta el momento no lo ha hecho. Y la ley legislativa lo que dice es que debía haber sido instalada en el plazo máximo de 30 días y ya lleva 40 sin poder reinstalarse. Así que yo creo que hay muchísimos temas que la Asamblea aún no pues despacha y es por eso que también se está pidiendo. Pero precisamente el día de ayer se despachó uno importante. Sobre todo el que tiene que ver con el veto parcial o el conocimiento del veto parcial del presidente de la República a la ley de interrupción voluntaria del embarazo por caso de violación. Ayer pues la ponente de la comisión, Joana Zambrano, entiendo que ha presentado también ya ese informe definitivo para ir a la Corte, Verónica. Así es, efectivamente, como tú lo mencionas, Byron, el veto parcial a la ley del aborto por violación irá a la Corte Constitucional. Así lo decidió el Pleno de la Asamblea tras acoger la recomendación del informe realizado en la Comisión de Justicia. Veamos la nota. Con 75 votos a favor, la mayoría de la legislatura dio luz verde para pasar a la Corte Constitucional el veto parcial a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación para su debido control. La fundamentación del mismo se basa en temas netamente de posibles vicios de inconstitucionalidad. Por ello, dicen, debe ser la Corte Constitucional la que se pronuncie antes de que la Asamblea se allane o ratifique a lo propuesto por el presidente. Para que ésta garantice lo que fue la sentencia y es reparar a las víctimas de este crimen execrable, el más grande que es violar a una niña inocente, a una adolescente, a una mujer en el Ecuador. Con esto plantean se suspende el plazo de ley mientras esperan el dictamen constitucional, para lo cual la Corte tiene 30 días. Sin embargo, esto sigue poniéndose en tela de duda, porque dentro del legislativo insisten en que la revisión de la Corte es improcedente en esta etapa. Yo entiendo que querían que exista una objeción a la constitucionalidad, pero no existió. Díganme ustedes, ¿se están inventando un procedimiento parlamentario porque no tienen los votos para insistir en el texto original? En todo caso, el futuro de la ley de aborto en casos de violación aún es incierto. Carolina Basante, Noticias 7.
Y aquí nuevamente hay un cuestionamiento. ¿Cuánto tiempo más tiene la Asamblea Nacional para tratar esta ley? Se había previsto que la ley tenía solo 30 días desde que el veto del Ejecutivo llegó al Legislativo. Sin embargo, hay muchos que dicen que se suspende, dado que este veto va a ir a la Corte Constitucional, se podría suspender este tiempo y la Asamblea tendría alrededor de 30 días, que es lo que se tendría que demorar la Corte Constitucional en dar su fallo. Pero hay otros, en cambio, que dicen que no, que este 14 se acabaría el tiempo, este 14 de abril, se acabaría el tiempo en el que la Asamblea podía tratar este veto y de no tratarse entraría por el Ministerio de la Ley, es decir, con todos los cambios que realizó el presidente Guillermo Lasso, que entre otras cosas el más polémico es el límite de semanas de gestación que debe tener una mujer embarazada víctima de violación, que sería en 12 semanas. Justamente porque hay un allanamiento tácito, que es lo que se está hablando, y eso haría que entre por el Ministerio de la Ley cumpliendo el plazo, porque recordemos que las observaciones del presidente son de generalidades, no de constitucionalidad. Entonces, si llega a la Corte Constitucional, lo que van a hacer es decir, bueno, esto no es procedente, se regresa, y en ese caso la Asamblea queda en un corto plazo de tiempo para poder analizar y podría ingresar directamente lo que ha presentado el presidente. Dudo mucho que la Corte Constitucional lo haga de manera inmediata, porque la Corte no es que entra y despacho. Hay un proceso, un procedimiento, un protocolo constitucional que es: llega una causa, se tramita esa causa, se despacha una sala de las dos salas constitucionales que tiene la Corte, y eso les toma semanas. Entonces dudo mucho que la Corte Constitucional pueda enviar esa resolución de constitucionalidad de este informe de la Comisión antes de que entre el plazo del Ministerio. Y además que no es la primera vez que la Asamblea envía un proyecto de ley para que le revise la Corte Constitucional y ellos lo devuelven porque efectivamente no cumple con los ciertos requisitos y con los parámetros constitucionales para que ellos puedan emitir un dictamen. Entonces, con este antecedente y con lo que ha sucedido, parecería que puede volver a repetirse y la Asamblea estaría poniéndose la soga en su propio cuello. Así es, y no solo a ellos, sino todas las mujeres que están esperando, evidentemente, que se trate este proyecto de ley. Y también, precisamente hablando de la Asamblea Nacional, el presidente ayer en una entrevista radial dijo o dio una explicación de cómo se encuentra la relación del Ejecutivo con el Legislativo y cómo van a proceder para siguientes propuestas de ley. Esto es lo que dijo el presidente, veamos. Lo conveniente para aquella madre de familia que en este instante nos escucha, que no tiene un empleo, que está angustiada porque su hijo tampoco estudia en la universidad, que le preocupa salir a la calle por los problemas de inseguridad, yo tengo que trabajar para ustedes. Yo no puedo perder el tiempo en discusiones de problemas de los políticos. Que le da la espalda a esa madre de familia que quiere una solución real de este gobierno, y por eso digo yo, me voy a concentrar en resolver esos problemas vía decretos, vía reglamento, porque la Asamblea le ha dado la espalda al pueblo ecuatoriano, vía decreto, y mejor es no perder el tiempo. Así es, el presidente se ha referido a esta pugna, digamos, de este roce que se ha tenido ya desde hace varios meses entre el Ejecutivo y el Legislativo, y lo que ha dicho, como ya lo hemos visto, es que se va a tratar de atraer inversiones, etcétera, a través de decretos que él mismo pueda aprobar. Además, ayer ya se habló de la consulta popular que se estaría tramitando también. Recordemos que hace poco lo tuvimos aquí al ministro de Trabajo, en donde también nos estaba comentando sobre estos diálogos que se estaban realizando para la ley, para la reforma laboral o incluso una ley aparte sobre el trabajo, y esta sería una de las que se incluyen dentro de las preguntas que se están trabajando para una posible consulta popular, que sería más o menos en agosto o septiembre la convocatoria, y esto es lo que ha dicho el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. La consulta avanza bien y estamos prácticamente en el proceso de definición para presentarla a la ciudadanía. Así que vamos a agotar todas las vías institucionales para darle soluciones a la ciudadanía. ¿Por qué? Ahora, el tema es el siguiente, los plazos corren, porque no es que yo envío una consulta popular y a los 2 meses ya está. Si estamos en calendario electoral, aprobado ya por el CNE, tenemos elecciones de mitad de periodo en el 2023, y tendría que mandar primero las preguntas a la Corte Constitucional para que dé el aval constitucional
que demora igual, y de allí sí efectivamente a la Asamblea, al CNE, para que inicie ya el tema, digamos, jurídicamente establecido en la ley de elecciones, pero además se establecen unos tiempos de campaña. ¿Sí? El proponente, en este caso el gobierno, tendría 45 días de campaña para promover las preguntas del sí, y quien esté en contra de las preguntas que plantea el presidente, pues también tendrá, porque así lo establece la ley. Entonces es un poco complejo, no sé si está en contra del tiempo, eso habría que estar pendiente de saber si efectivamente el plazo le permite al CNE y al gobierno sobre todo manejar estos contenidos de la consulta popular. Además las preguntas, ¿cuántas? ¿Cómo? ¿Qué temas? Y sobre todo si es que se va a complementar con una consulta popular o se va a completar también cuáles son las demandas que se necesita para poder actuar por parte del Ejecutivo. Lo cierto es que el presidente ha dicho que no cuenta con la Asamblea. Ese es un hecho y que se van a buscar los mecanismos necesarios a través de decretos para que se pueda, u otras vías, curvilíneas inclusive mencionó, para que se pueda pues dar efecto a los proyectos tan importantes que tiene el Ejecutivo para con el país. Justamente porque de 6 proyectos de ley que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, pues ninguno le han aprobado, 5 incluso no han sido todavía tramitados. Entonces, dentro de las herramientas, de los instrumentos constitucionales con los que cuenta para gobernar, está la consulta popular. Y lo digo porque mucha gente me preguntaba, pero ¿por qué quieren hacerle preguntas a la gente? ¿Por qué unas nuevas elecciones para esto mismo? Bueno, es parte de lo que puede hacer el presidente para aplicar sus proyectos, sus reformas, que evidentemente, como ya lo dijo Vero, también pueden ingresar como decretos. Hay que ver si se cumplen los tiempos efectivamente, y recordemos que una consulta popular es algo muy común en los gobiernos. En el Ecuador, sobre todo, la mayoría de presidentes han aplicado consultas populares para poder plantear ciertos de sus proyectos, de sus programas de gobierno, para que sea la gente quien decida si se lo hace o no. Lo hizo Correa, lo hizo Lenín Moreno también, y ahora Guillermo Lasso estaría pensando hacerlo. Así es, y ahí solo para completar la idea, el presidente también lo que ha dicho ayer es: yo voy a seguir este camino. Y si la Asamblea quiere hablar con el Ejecutivo, ahí está el ministro de Gobierno, que evidentemente hace pocas semanas se dividió para precisamente tender estos puentes de diálogo con la Asamblea. Vamos a cambiar de tema un poco, amigos. La tarde de ayer se registraron incidentes en 4 cárceles del país: en Cotopaxi, Esmeraldas, también en Santo Domingo y en El Oro. El Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, confirmó que en los centros de privación de libertad hubo manifestaciones por parte de los privados precisamente de la libertad. Los protocolos de seguridad se activaron de forma simultánea con grupos de élite de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Hasta el momento no se han reportado fallecidos ni heridos por estos sucesos. El ministro del Interior dio un mensaje a quienes deseen realizar amotinamientos, y es un mensaje sumamente fuerte, Byron, que tiene consecuencias importantes para aquellas personas que podrían pensar en realizar nuevos amotinamientos en las cárceles. Así, Verónica, el ministro Carrillo, el general Carrillo, ha dicho que advierte a los cabecillas de estos grupos que van a ser trasladados a otras dependencias como sanción, como castigo, como advertencia, a quienes están intentando hacer una revuelta en las otras cárceles. Ya veíamos ayer esos incidentes aislados, pero incidentes en la Tacunga, en Machala y en otros centros de privación de la libertad. Lo cierto es que hasta ahora no hay una claridad si efectivamente pues esto fue simplemente un malestar de los presos o si efectivamente hubo algún incidente. Es un tema que se lo maneja con la reserva del caso por el tema de seguridad, ¿no? Sí, justamente la versión oficial es que hubo una manifestación, una protesta, unos reclamos de ciertos PPL, sobre todo en El Oro, en la cárcel de Machala, también en Santo Domingo, donde pidieron hablar con el director de la cárcel, esta máxima autoridad de los centros de rehabilitación. Conversaron con ellos, dialogaron, escucharon sus planteamientos y le recordaron a los PPL que no es que va a haber un traslado masivo, sino únicamente a los que provoquen violencia y evidentemente que eso desencadene muertes. Tenemos las declaraciones del ministro del Interior, Patricio Carrillo, no sé si lo podemos... No, bueno, seguimos conversando sobre lo que ha pasado. Entonces, el ultimátum del gobierno, tanto de la policía como del Ministerio del Interior, es efectivamente ustedes, si se comportan bien, no sucede nada, se mantienen en sus centros de rehabilitación. Pero si continúan con estos amotinamientos, pues van a tener que irse. Y en palabras también del presidente Lasso, a nadie le gusta que le trasladan de cárcel. A los PPLs no les gusta que se vayan de la sierra a la costa o a una cárcel mucho más fuerte en el caso de máxima seguridad. Pero si no cumplen y siguen con esta violencia que está escalando, pues tendrán que tomar medidas
rápidas y acciones inmediatas. Y hay que decir también y recordar las acciones que se realizaron de parte del gobierno desde lo que ocurrió el fin de semana en el Turi, que es este traslado de las cabecillas hacia La Roca. Y a mí me parece que ahí el gobierno tendrá también un reto bastante importante, porque hay que recordar lo que ocurría en esta cárcel de máxima seguridad que fue pues abierta en 2013. Ahí ya se había registrado fugas de algunos internos, me parece que 18 internos se fugaron de ahí, incluso los privilegios que tenía, recuerdan ustedes, Oscar Caranque, cuando también se denunció dentro de esa cárcel, que él tenía algunos privilegios ahí, ¿no? Que otros no. Y además, dentro de esta cárcel de máxima seguridad, y bueno, recordemos, fue cerrada en alrededor de 2013, me parece, porque se decía que se restringían demasiados derechos a los internos, como por ejemplo no podían salir hacia el exterior, hacia los patios, y es por eso, bueno, una de las cosas por las que se cerró. Ahora hay que ver, porque el presidente también ha dicho que se pensaría incluso en poder construir una nueva cárcel de máxima seguridad con mayor resguardo y también con mayor tecnología. Y lo cierto es que la cárcel de ahorita de La Roca, que fue adecuada, el régimen especial para los 5 cabecillas de los lobos que estaban en la cárcel del Turi es de aislamiento. Entonces ellos no van a poder tener contacto con otras personas. De hecho, no salen a los patios de exteriores. Quedan ahí. Por algo se llama de máxima seguridad. Por eso no quieren que los manden y pues se están quejando en las demás cárceles. Es que así funciona en otros países, ¿no? El sistema penitenciario rígido. Es lo que tenía el Chapo Guzmán en las cárceles de México. Es decir, no podía salir ni a tomar la luz del sol, pero nunca. Y ahora la de Nueva York también. Claro, hay extremos como Bukele que dice que si siguen haciendo incidentes en las cárceles no les va a dar de comer, pero bueno, es un ejemplo extremo, pero es decir, cada gobierno tiene sus propias medidas dentro de la constitucionalidad y las leyes, evidentemente, para coercionar estas acciones de los detenidos. Ahí hay 2 aspectos fundamentales que también es importante tomar en consideración, compañeros. Por un lado, es las reacciones que se puedan dar en las cárceles frente a esta medida que ha tomado el gobierno de sacar a los cabecillas de las bandas delictivas, que es lo que va a pasar próximamente, estaremos pendientes. Y por otro lado, precisamente, cuál es este acondicionamiento, por decir así, de la cárcel de máxima seguridad de La Roca, y cuáles van a ser las medidas precisamente que se van a tomar al interior de la penitenciaría para de alguna manera manejar esta situación con los presos. Pero justamente tenemos un video al respecto. Vamos a ver lo que el presidente de la República manifestó, que tiene que ver también con la posibilidad de que se construyan nuevas cárceles de máxima seguridad en el país. Con el traslado de 5 cabecillas a la cárcel de La Roca en Guayaquil, el gobierno marca un precedente al reactivar el centro penitenciario de máxima seguridad del país. Un gran operativo se desplegó para el traslado de los reos a quienes se les responsabiliza de la masacre del Turi del pasado domingo. Y La Roca es la cárcel de máxima seguridad a la que se le han hecho urgentes adecuaciones para recibir a estos tristemente célebres jefes de bandas delincuenciales. Y luego, si es necesario, construiremos alguna cárcel de máxima seguridad con tecnología moderna. Autoridades informaron que estos cabecillas entrarán en un régimen especial que implica un aislamiento total sin ningún tipo de comunicación. Y además se buscará que no tengan acceso a beneficios penitenciarios como prelibertades. Se han tomado algunas medidas para habilitar esa infraestructura de forma rápida. En las próximas semanas se estarán tomando medidas complementarias para que esté en su máxima capacidad. El experto en seguridad Daniel Pontón explica las dinámicas que tiene el aislamiento social en los centros de máxima seguridad. Básicamente tiene un régimen muy especial de reclusión, donde el señor tiene 11 horas de confinamiento, solo sale para recibir un poco de sol, no tiene acceso a ningún tipo de beneficio penitenciario, peor aún comunicaciones, hay visitas, a un régimen muy estricto de comida. El centro carcelario abrió sus puertas en 2010 y al poco tiempo se registraron los primeros intentos de fuga. En febrero del 2013, 18 internos se fugaron de este centro penitenciario, entre ellos Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en ese entonces líder de los choneros, hasta que finalmente fue cerrada en 2013. Edison Saavedra, Noticias 7.
Para contarle a la gente que haya más tranquilidad, los eventos de ayer, estos 4, ni siquiera amotinamientos, estos incidentes de las 4 cárceles, no tuvieron heridos, no tuvieron tampoco víctimas mortales, a diferencia de la del Turi, que fallecieron 20 PPLs, como los comentamos. Pero también hay que contarle a la gente que se desmintió ese rumor que decía de que fueron retenidos o secuestrados un grupo de guías penitenciarios en La Tacunga, en la cárcel de Cotopaxi. El SNAI lo descarta completamente, dice que esto no corresponde a algo actual y que no ha sucedido y no es el caso, porque la manifestación pues fue controlada. Y hablando precisamente de los guías penitenciarios, el día de ayer el director de la SNAI se refirió a estos cursos que se van a abrir o estas escuelas que se van a abrir para reclutar a guías penitenciarios. Se tiene una proyección de que para el 2023 haya 3.000 guías para 30.000 PPLs. Esto es lo que ha dicho el director Pablo Ramírez. Se encuentra planificado conjuntamente con la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional, con las bases de datos de aquellos personas que postularon a la policía y que por razones quizás de requisitos muy simples no lograron ingresar o por el cupo, serán los que podrían ser realizados este llamamiento. También tenemos de 29.000 reservistas del 98 al 2002 de las Fuerzas Armadas, que también es un gran soporte que podrían ingresar. Está planificado ya para que ingresen en el mes de junio, egresarán en el mes de noviembre. Ya se envió al Ministerio de Finanzas el presupuesto correspondiente para los 2 primeros meses de los sueldos del 2022. Vamos a irnos rápidamente a la pausa, pero antes queremos anunciarle que estará en esta mesa de trabajo el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique. Lo hablaremos, como ya lo habíamos anunciado, sobre el nuevo proyecto de ley de recursos hídricos que va a reemplazar, por lo menos parcialmente, a la ley de aguas que se aprobó allí en el 2015. Vamos a ver cuál es su alcance. Pero también, Verónica, tenemos una buena noticia en deportes para los liguistas. Yo estoy apenadísimo, la verdad. Se te nota. Y ya está con nosotros nuestro querido compañero Fabián Alarcón con los detalles de las consecuencias que trajo la goleada de 4-0 en contra de Liga Deportiva Universitaria en Brasil. Así que ya les tendremos los detalles cuando regresemos de la pausa, ¿verdad? Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Si quieres que tus anuncios clasificados, comerciales, judiciales, convocatorias, extractos, citaciones, notificaciones y llamamientos de acreedores se publiquen con más rapidez y tengan un mayor alcance, pues hazlo con nosotros en www.eltelegrafo.com.es/avisos. Es sencillo, no necesitas salir de casa ni hacer filas. Escríbenos a ventas@comunica.es o envíanos un mensaje por WhatsApp al 0983 09 58 45. Un servicio digital e innovador de El Telégrafo. De la mañana con 34 minutos, como hemos dicho, pues ayer la pérdida de Liga y no estoy contento por la pérdida, pero es la noticia de portada. ¿Se fue Marine o lo echaron? Vamos a preguntarle a nuestro especialista. Fabián, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Sí, con la noticia, Byron, Berito, Andrea y como siempre a los amigos televidentes, no sé si mala o buena noticia, porque al final... Para el hecho de la Liga es mala, obviamente. Obviamente, es decir, a Liga le fue mal ayer noche en su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, perdió 4-0. Ante Goianiense en la fase de grupos, un resultado que obviamente ninguno de los hinchas de Liga se lo esperaban. A lo mejor pensaban que podrían sacar un empate o quizás una victoria, por lo que significaba el rival, por la historia de Liga, que había sido campeón de este torneo, de Libertadores, etcétera, etcétera. Sin embargo, llegó a Brasil y le fue así. 4-0. El equipo Albo en el primer tiempo jugó bien, hay que admitirlo, hay que decirlo, que estuvo bastante bien, un buen desempeño, atacó más, tuvo muy buenas opciones, pero no las convirtió.
El segundo tiempo fue completamente distinto y obviamente los errores defensivos fueron lo que le costaron al equipo universitario en Brasil. Vamos a tener también un poquito las imágenes, ya estamos ahí con lo que ocurrió, el resumen de este partido. Muy mala defensa de Liga, la gente cuestiona bastante al rendimiento de Moisés Corozo, cuestionan al técnico Marini porque no sabe de qué juega. Él normalmente es defensa central, llegó así de Macará y lo pone de volante 5. Y en teoría dice que debería ayudar a las defensas metiéndose entre ellos o a veces saliendo un poquito más. Escoto es otro de los jugadores, bueno, no estuvo ayer en el partido, pero muy resistido, ha hecho muchos cambios, dice que mueve mucho al equipo, que no lo tiene muy definido. Por ejemplo, lo que pasó contra Emelec en el último partido en Guayaquil antes de viajar a Brasil, lo mete a la figura a este chico Arce, que metió hasta un gol de chilena contra Aucas, se equivocó en Guayaquil contra Emelec, y lo sacó, creo que estuvo 20 minutos en cancha, y lo sacó enseguida. Pero en este sentido, Fabi, ¿tú crees que es responsabilidad 100% del director técnico este tema de los resultados? Es decir, ¿se le puede asumir toda la responsabilidad? En este caso sí, a ver, es responsabilidad de él porque cuando él llegó el año pasado a reemplazar a Pablo Repeto, el argumento de él fue, voy a pelear con lo que ya tenía, con lo que yo ya tengo sobre la mesa. Entonces, empezó a trabajar con el equipo y todo. Y este año trajo sus propios jugadores, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, el argumento de él dijo, yo no armé el equipo, voy a luchar. Terminó el año. Al final el equipo entró a la Copa Sudamericana, terminó sexto y el argumento fue ese. Ahora, este año él armó el equipo. Él pidió a los jugadores, los trajo con la veña del Vino Escoto, que es el jugador más rechazado por los hinchas, y el equipo no rinde. No juega bien, entonces obviamente el malestar de los hinchas es eso, porque ya el equipo ya lo armó él. Y va en el torneo, en la Liga Pro tampoco va bien. Está en cuarta posición. Barcelona es el líder y tiene 16 puntos, Liga tiene 10. Y la primera etapa es muy corta. Hay que recordar que solamente se juegan los partidos de ida, ¿no? La segunda etapa es con las vueltas. Son solamente 15 fechas, llevamos 6, casi a la mitad. Entonces, claro, es cuestión del técnico al final, ¿no? Lo que pasa con Liga. Estábamos recordando un poquito las imágenes, viendo lo que ocurrió justamente en Brasil. Decir que los goles fueron convertidos por Jorginho en el minuto 62, Shailon en el 77, por Heiner en el 87 y Rickson en el 90 más 4, minuto adicional. Ahí está la confirmación de Liga. Ayer noche todo el mundo empezó a ver qué pasaba con Marini, ya se imaginaban que con este resultado sacatécnicos se podía dar justamente esa desvinculación y Liga lo confirmó con este tuit donde dice: por medio del presente comunicamos que el cuerpo técnico encabezado por el profesor Pablo Marini ha presentado la renuncia a la dirección técnica del primer plantel de Liga Deportiva Universitaria. La Comisión Especial de Fútbol ratifica el compromiso que mantiene con el plantel y nuestra fiel hinchada, por lo que informamos que actualmente se está trabajando para superar este duro momento. Pero también, solo antes de Byron, también el día de ayer hubo una declaración de Ezequiel Piovi, ¿no? Que decía que ellos no pudieron respaldar al director. O sea, ellos también se están sintiendo un poco mal por su rendimiento dentro de la cancha. Claro, lógico. A ver, lo que pasa es que los resultados, si bien es cierto, condenan muchas veces a los entrenadores, pero son los jugadores los que tienen que sacar al equipo adelante, ¿no? O sea, el técnico no puede entrar a marcar, también, claro. No puede entrar a marcar los goles. Así es. Entonces, sí, la responsabilidad es de ellos en la cancha. Pero sí se han dado muchos casos, y es conocido en el fútbol mundial, que a veces los jugadores se le tiran atrás al técnico. A propósito. Sí. No existe un buen ambiente entonces en ese sentido. No, en este caso no se conoce, pero sin embargo al equipo no le ha ido bien, los resultados no lo respaldaron y decidieron sacarlo directamente a Marín. Fabián, pero entiendo que a la Católica no le fue tan mal. Bueno, no tan mal a pesar de que jugó de local, pero empató. Claro, este fue otro resultado. Ayer también se jugó el partido de la Universidad Católica ante Unión La Calera de Chile. También asimismo por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Pero el resultado no fue lo mejor. Hay que tomar en cuenta que solamente van a clasificar de cada grupo el primero. Entonces la competencia va a ser bien dura, bien complicada. Un empate de local en el Estadio Olímpico de Atahualpa, donde debería hacerse fuerte la Universidad Católica, estamos viendo justamente las imágenes, puede dejarlo prácticamente fuera del torneo, ¿no? Clasifica el primero, ¿por qué? Porque en la segunda etapa de la Copa Sudamericana, ya en los octavos de final, se emparejan con los equipos que caen eliminados como mejores terceros de la Copa Libertadores de América. Entonces, la competencia a partir de octavos de final también es complicada. Entonces, yo creo que este resultado de la Universidad Católica lo complica definitivamente en este torneo en el Estadio Olímpico Atahualpa.
Y también vamos a hablar un poquito aprovechando, digamos, cambiando un poco de tema, de lo que es la selección ecuatoriana de fútbol, para ir un poco con temas más curiosos y llamativos. Sí, yo creo que deberíamos olvidarnos a veces de pasar de el mal sabor. E irnos ya directamente para los hinchas de liga, Qatar, sobre todo, ¿no? no hay mal que por bien no venga. Así es. Bueno, pero me dicen desde producción, Tite, el director brasileño, ¿qué nos tienes que decir al respecto, Fabio? Sí, lo de Tite fue realmente espectacular. Para contextualizar un poco, ¿qué pasó con el técnico de Países Bajos? Él mencionó de que no conoce Ecuador. Y bueno, está bien, obviamente, está en su derecho. No conoce nada del fútbol ecuatoriano, ni de Qatar, ni de Senegal. Y dijo para él que avanzar de fase no iba a ser tan complicado, Países Bajos. Bueno, está a su derecho y está bien, es un equipo bueno, pero es que también, que siempre ha estado en mundiales. Países Bajos, no te voy a decir de dónde juegan todos. Exactamente. Pero el técnico de Brasil defendió al equipo ecuatoriano y a todo lo que es el movimiento de los sudamericanos. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico de Brasil. Muy bien. De candidatos para el Mundial, Arma. É muito difícil a gente falar, até porque tem 9 meses para chegar lá. Eu sempre tenho dito, e vou repetir aqui, tem que consolidar, o Brasil tem que consolidar e crescer, consolidar e crescer. Nesse melhor momento, se tu dissesse hoje, Argentina e Brasil estão entre as equipes que são postulantes, junto com o G8, sim. Equador vai surpreender no Mundial também, né? Pela qualidade que tem, pela força física que tem. ¿Cierto que le escribió a Gustavo Alfaro para felicitarlo al técnico de Ecuador por la clasificación al Mundial? Se eu falei? Sim, é verdade. ¿Por qué? ¿Le quedó aquel mensaje que Alfaro dio de usted? Também foi uma forma simpática de reprodução, mas também porque a equipe dele jogou futebol de uma forma limpa, competitiva e mereceu dentro do campo a sua classificação. Así es, así estaban las palabras de Tite, o Titi como le dicen en Brasil, la pronunciación ahí del técnico del equipo pentacampeón del mundo. De pronto, para los amigos también que nos escuchan a través de la radio, ¿no?, de Pública FM, lo que dijo el técnico un poquito en la traducción fue que Ecuador va a sorprender en el Mundial. Que él conversó con el técnico Alfaro, hay que recordar que tienen una buena relación después de la eliminatoria. Eso en resumen lo que dijo el técnico de Brasil. Vamos a ver cómo nos va en este Mundial, mi querida Brito. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Fabián Alarcón por los detalles de los deportes. Nosotros hacemos una pausa, les invitamos, amigos, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3. Recuerden que también nos pueden escuchar en Manta en 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Ya está con nosotros aquí en nuestros estudios principales el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, con quien vamos a tener una charla después de la pausa. Ya volvemos. Bienvenidos a Noticias 7, este espacio informativo que lo hacemos con muchísima responsabilidad, compromiso y cariño para cada uno de nuestros amigos ecuatorianos que nos sintonizan a través de la señal de Ecuador TV. Sigue dividido ante la dirección del Parlamento. Lo de la crisis en Ucrania. Los ataques rusos se intensifican y Guillermo Lasso buscará otras alternativas constitucionales para... dorado para el Ecuador. La Asamblea retoma las actividades en el... Hablaremos sobre ese informe de la Comisión de Pacificación. Para este tercer vuelo humanitario. Con Noticias 7, esta nueva dinámica, esta nueva forma de hacer noticias, precisamente con los protagonistas de la información, nuestros compañeros reporteros, quienes están en las calles, quienes están en la noticia. Noticias 7, 2 emisiones, de lunes a viernes, 7 de la mañana y 10 de la noche. Por Ecuador TV. Como lo anunciamos, está ya en esta mesa de trabajo el ministro de Ambiente y Transición Ecológica, Gustavo Manrique. Pero antes de eso vamos a contextualizar nuestra conversación, y es que está ya socializándose una nueva ley de recursos hídricos. La ley reformatoria, la ley de recursos hídricos, será socializada entre las comunidades campesinas, juntas de agua, municipios y prefecturas. Así lo hizo ya el presidente Lasso y el ministro del Ambiente semanas atrás, cuando lo presentó a las comunidades de Cotopaxi. Nadie está pensando en privatizar el agua.
Este proceso, garantizar el acceso al agua es sin duda alguna una prioridad. Ya existe una ley que data del 2015, según lo recuerda la experta ambientalista Verónica Arias. Recoge también el tema de prelación, que es muy importante, ¿no? Hablamos de la seguridad alimentaria y primero es el ser humano, luego el caudal ecológico, que sin esto no podemos tener agua en cantidad y en calidad. Cree que todo aporte es oportuno, aunque hubiera deseado que esta ley se hubiera mantenido por lo menos 10 años. Eso sí, aclara que jamás se podrá privatizar el agua porque está prohibido por la propia Constitución. En base al articulado de la Constitución, la privatización simplemente no es viable. La creación de las unidades de planificación hidrográfica son buenas, pero va más allá. La lógica ecosistémica, que debería ser la de la cuenca hidrográfica, la cuenca hidrográfica puede tomar varias provincias o varios municipios. Las competencias del municipio están de acuerdo a lo que es saneamiento ambiental y agua potable, pero aguas arriba está en manos del Consejo Provincial e inclusive de la Autoridad Nacional del Agua. La zonificación de las cuencas hidrográficas no siempre coinciden con la naturaleza, y lo cuenta. Byron Galarza, Noticias 7. Muy bien, con nosotros el ministro Gustavo Manrique. Ministro, bueno, ¿por qué se necesitaba reformar la actual ley de aguas, ahora ley de recursos hídricos? Byron, buenos días, muchísimas gracias una vez más por la oportunidad. La Corte Constitucional dictó una sentencia en enero de este año en la que indica que no había habido un proceso adecuado de socialización. Efectivamente, como dice Verónica Arias, ahí a mí también me hubiese gustado que la ley dure un poco más porque la calidad de la ley es una buena ley, pero la Corte Constitucional lo que sentencia es que no hubo un adecuado proceso prelegislativo. ¿Qué es un proceso prelegislativo? Es la socialización con las comunidades, ¿verdad? Y particularmente con pueblos y comunidades indígenas. Ahora, esto de crear estas denominadas unidades de planificación hidrográfica local, que entiendo serían 34, están entre en los niveles de gobierno, prefectura, municipios, juntas parroquiales, juntas de agua, etcétera, etcétera. ¿Cómo articular eso, ministro? Como que suena un poco complejo, ¿no? 1.100 y pico de parroquias, por ejemplo. Sí, correcto. Nosotros confiamos en la capacidad del diálogo del gobierno del encuentro. Efectivamente, estas 34 unidades estarán desplazadas por todas las cuencas, nuestras 9 cuencas hidrográficas, y la idea es ir encontrando estas organizaciones, estas juntas de agua, estas juntas de riego y demás, para recibir todos sus comentarios. No vamos a volver a caer en el mismo error de la ley anterior de la no socialización. La construcción de esta nueva ley, y aquí hago un paréntesis, Byron, no es que estamos sin ley. La ley está vigente hasta que la Asamblea apruebe la propuesta de ley que enviará el presidente, ¿verdad? Tenemos una etapa de construcción de la estrategia, esa etapa ya terminó en marzo, como usted decía en la nota previa, la lanzó el presidente en Cotopaxi. Ahora estamos en la elaboración de 38 talleres a nivel nacional, en donde estamos recogiendo particularmente de pueblos y comunidades indígenas todo su conocimiento, porque hay gente que vive, que está cerca del agua, que entiende las necesidades y las dificultades y las oportunidades que tenemos al construir esto. Y luego al final de septiembre, octubre y noviembre ya es la tabulación de todos estos datos, finalmente desde Presidencia, para que sea el presidente Guillermo Lasso quien entregue esta propuesta de ley a la Asamblea. Ministro, vi que el señor Issa de la CONAIE tenía una iniciativa también de su propia ley. Yo no sé si esto puede ser contradictorio a lo que ustedes están planteando. No, yo creo que aquí no se trata de propia ley, se trata de una sola ley de los ecuatorianos que tiene que recoger las necesidades de los afros, las necesidades de los montuyos, de los quechuas, de los shuar, de los industriales, de los sectores urbanos, de todos en realidad. Y sí quiero puntualizar también lo que decía Verónica en la entrevista y usted previamente a entrar en la entrevista. El artículo 318 de la Constitución prohíbe la privatización. Entonces es realmente hasta ridículo, le diría yo, mientras nosotros lanzábamos la socialización de la nueva ley, habían un par de centenares de personas en el arbolito convocados, so pena de que vamos a privatizar la ley. Y es gente que dejó de trabajar en el campo ese día, es gente que dejó de cultivar su parcela, su chacra, por estar en un tema que es una falacia, ¿verdad? No vamos a privatizar la ley, la Constitución, ni siquiera no vamos a privatizar el agua, la ley lo prohíbe, la Constitución lo prohíbe. Así que
La CONAIE, cuando recibamos eso, porque no lo hemos recibido, el orden lógico es la Autoridad Única del Agua, recibir la propuesta, luego llevarla a Presidencia y Presidencia con todos los datos tabulados, como decía, entregarla a la Asamblea. Así que la CONAIE será una organización más de la cual esperamos recibir todas sus propuestas. Y ahora con esta excelente relación que hay con la Asamblea, ¿qué pasará con esa ley? Bueno, como todas las otras, no, esperemos que a estas no le den la espalda porque estamos hablando del líquido vital, Byron, estamos hablando de agua y las comunidades no pueden esperar más. En una entrevista pasada con usted yo le decía que recibimos con 136.000 trámites represados, ya hemos sacado 58.000 y la mayoría son de agua. Y usted ve una agenda prioritaria del presidente Lasso en materia hídrica. Hemos creado 5 nuevas áreas de protección hídrica. ¿Qué significa eso, Byron? Que hemos crecido 300% las zonas de protección hídrica. ¿Qué quiere decir un área de protección hídrica? Que me preguntan mucho a veces, amigos, ¿por qué la necesidad de crear un área de protección hídrica? Imaginemos una comunidad aguas abajo de un caserío de 50 casas, Byron, y aguas arriba hay un gran ganadero, por poner cualquier actividad productiva, pero imagínense cualquier actividad que use agua, de 100 vacas. Si arriba usted tiene una zona de recarga hídrica, es decir, un punto que capta de las nubes y que luego chorrea y permea, no podemos pues tener una actividad productiva de esa naturaleza para que aguas abajo a esa comunidad de 50 casas le llegue agua contaminada con heces fecales, ¿verdad? Entonces, esa es la prioridad del presidente Guillermo Lasso, proteger nuestros recursos hídricos en el Ecuador entero. ¿No lo pensó quizás o no ha hablado con el equipo jurídico de la presidencia de que en la consulta popular que ya habla el presidente, por ejemplo, iría esta ley del agua? Bueno, hay un equipo de presidencia que analiza pues todas las rutas constitucionales posibles para dialogar con el pueblo, con la ciudadanía, y me imagino que eso lo comunicarán oportunamente, hay un vocero particular para eso. Ministro, me sorprendió un tema de que Ecuador es el tercer país de la región que más basura plástica importa. Y entiendo que esto tiene un impacto terrible al ambiente y a la conservación. Son casi 47.000 toneladas que se ha importado desde el 2018 a 2021. ¿Esto cómo se va a regular desde el punto de vista de la autoridad? Sí, nosotros tenemos una estrategia que se llama REP, que es la responsabilidad extendida del productor. Es decir, no es responsable de la basura solo la fábrica que la genera o la marca que la genera. Somos todos en la cadena de valor responsables de eso. Quizás voy a generar un poco de polémica con el comentario que le voy a decir respondiendo a su pregunta, Byron. Importar basura no tiene nada de malo en la medida que usted la utilice en materia prima para un nuevo elemento. Es un buen negocio, siempre se hace en la economía circular. Usted lo ha dicho. En la medida que... Porque ¿qué economía tenemos hoy? Tenemos una economía lineal. Saca de la naturaleza, va a la fábrica, consume y entierra. Eso es obsoleto. Hoy en día, esta última parte, cuando digo entierra, me refiero a relleno sanitario en el mejor de los casos, porque si no va en una economía lineal al océano o a un río, esto tenemos que volverlo a inyectar en la fábrica para que se vuelva a hacer el mismo material final o un producto nuevo. Entonces, efectivamente, vi en las noticias que somos el tercer país en importación de basura. Lo que hay que ver es qué estamos haciendo con eso. Porque si es que eso hace que ya no le pidamos recursos naturales a la naturaleza, en buena hora, ¿verdad? Como Suecia. Suecia solo entierra el 1% de su basura. ¿Por qué? Porque todo el resto se convirtió en materia prima. Ministro, tengo el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Byron. El ministro de Ambiente y Transición Ecológica, Gustavo Manrique. 7:56. Vamos a la pausa. De la mañana con 58 minutos. Rápidamente vamos a revisar lo que sucede en Lima, Perú, y en el circuito metropolitano de también el Callao, donde miles de peruanos se han movilizado a pesar de que el presidente Castillo eliminara o suspendiera esas medidas de excepción de estado de inmovilidad de los ciudadanos, y en una clara situación de confrontación o confrontamiento con la autoridad. Como digo, miles de peruanos se tomaron las calles del centro histórico intentando quemar incluso o a llegar al Palacio de Justicia.
incluso al Congreso de los Diputados, donde efectivamente a esa hora estaban reunidos todas las bancadas de gobierno y también el Consejo de Ministros, que lo preside pues evidentemente el ministro del Interior, pero también el presidente Castillo, que habló en esa locución. Vamos a escuchar lo que sucedía esta madrugada. La situación se ha controlado aquí, en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones. Ya podemos caminar, podemos respirar un poco más. Se ha disipado el gas lacrimógeno. Continuamos avanzando, transmitiendo la señal en vivo para América Televisión. Son las imágenes de Charlie Romero. Y miren la cantidad de piedras que han recibido los caballos. Hemos sido testigos también de cómo estos manifestantes agresivos, sumamente violentos... Es el centro de Lima en esta madrugada. Escuchamos al reportero Antena Televisión del Perú dándonos la última hora. La situación es muy grave en el Perú. Esta noche se los contaremos más a las 22 horas conjuntamente con Verónica. Muchas gracias, buenos días.